Público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando diálogos. Les habíamos informado que está con nosotros el doctor Edison Toro y la licenciada Susana Piedra. A los dos les hemos invitado porque este es un día especial. Hoy terminan, como parte de la reforma a la ley de comunicación, termina la existencia de la Superintendencia de Comunicación. Y el doctor Edison Toro es, digamos así, el último superintendente a quien encargó el Consejo de Participación Ciudadana para ejecutar la reforma en donde se eliminaba la Superintendencia de Comunicación. El día miércoles hacíamos un análisis de lo que ha significado el tema de cada uno de los juzgamientos, cómo se aplicó la ley, cuánta discrecionalidad hubo en cada una de esas resoluciones y cómo a veces los mismos casos eran juzgados por artículos distintos. Veamos qué nos puede significar, cuánto avance hemos tenido en libertades, pero hacer un balance de cómo se cierra la superintendencia vale la pena. Así es que muchas gracias al doctor Edison Toro y a la licenciada Nidia Susana Piedra de la FENAPE, de la Federación Nacional de... doctor Toro, ¿cómo queda, digamos así, la superintendencia? Y háganos un primer acercamiento a lo que ha sido el cierre, que no debe ser fácil, ¿no? Al principio le encargaron la superintendencia, pero después con la reforma el liquidar una institución. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Francisco, siempre un gusto y además compartir espacio con la querida Susana siempre va a ser satisfactorio. Sí, hay unas pocas precisiones. En efecto, el Consejo de Participación Ciudadana en Transición me encargó la Superintendencia de Comunicación en un momento en el que todavía se estaba discutiendo y debatiendo las reformas que también habíamos participado en la elaboración y que ya verdaderamente, por además los clamores de la ciudadanía, contenía la eliminación de esa institución. Y esperábamos, mientras se definía la reforma, seguíamos trabajando de acuerdo a la legislación que nos correspondía hacer, pero ya con un talante completamente distinto a lo que se venía haciendo, con un análisis jurídico verdaderamente mucho más potente, teniendo en cuenta la Constitución, sus principios, los derechos y además ese gran valor que es la libertad de expresión. Y nos mantuvimos durante algún tiempo haciendo ese trabajo, haciendo monitoreo de medios con la tecnología que estaba a disposición pero de la institución. Sin influir en lo que estaba pasando. No, porque ya no creíamos y haciendo un seguimiento. No creíamos que cumpliendo la ley se podía entrar en el mismo esquema de señalamiento hacia los medios. No era ese el mecanismo y no incumplimos la ley. Lo que hace ver también que aun cuando la ley en sí misma era un defecto, quien la ejecuta también puede dar su sentido. ¿Ya? Exactamente, porque habían y además descubrimos varias actuaciones jurídicas, entre comillas, que violentaban reglamentos a partir de esto, ¿no? Y nos mantuvimos hasta el 20 de febrero que salió la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación en la que ya el talante era distinto. Incluso paralelamente preparamos el plan de cierre porque sabíamos que eso se venía. No podía yo esperar la reforma para empezar a actuar en un plan que, como usted señala, Francisco, era complicado de estructurar porque quizás instituciones se han eliminado en el país, pero había que hacerlo de un tema distinto con esta superintendencia, al tener una matriz, varias intendencias en territorio, etcétera. Entonces había que planificar bien en tiempos, en espacios, con instituciones responsables y demás para poder entrar en eso. Y a partir del 20 lo hicimos y empezamos a actuar paso a paso. Lo primero es señalar efectivamente qué instituciones tenían que participar en esto: el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Finanzas, Inmobiliar, el Archivo Nacional, el Ministerio de Cultura y el Consejo de Regulación, que era el que quedaba dentro del sistema, que iba a quedarse en el sistema como actor importantísimo, pero ya con otra reestructuración en sus atribuciones también. Y eso fue pasando el tiempo, fuimos haciendo acciones particularmente sensibles en temas como el personal, los funcionarios, que eso siempre había que tenerlo siempre en cuenta para respetar derechos, y lo fuimos ejecutando de esa manera. Habrá que señalar que hace 2 meses dejé la superintendencia también, dejé el equipo de trabajo que me había acompañado desde un inicio. ¿Le acompañaba que el intendente ahora, el intendente de gestión, terminó?
Exacto, el intendente de gestión de mi época es el actual liquidador, digamos. Ya. El Consejo de Participación del doctor Trujillo todavía le encargó esa última misión a él también. Y lo ha venido haciendo y me ha consultado cosas todavía porque han tenido una buena relación. Ha habido una retroalimentación, me ha dicho qué pasa con este tema, cómo se nos quedó este asunto, qué opinas. Hemos tenido todavía cierto grado de comunicación respecto al plan que nosotros estructuramos. Y eso se ha venido dando y estos son ya los últimos días de existencia de esa superintendencia. Susana, la Federación Nacional de Periodistas ha hecho un seguimiento a esto y ha tenido veedurías permanentes, hicieron el seguimiento al juicio político, participaron en la discusión de la reforma a la ley. Yo era partidario de que se elimine, pero bueno, avanzamos en un tema de derechos. Una evaluación de lo que estamos terminando con la eliminación de la superintendencia y qué más nos falta, podríamos decir. Bienvenida, Susana, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, y al doctor te doy un saludo. Creo que conjuntamente hemos venido los tres en esta lucha y en estos avances ahí. Qué grato escuchar al doctor Toro todo el proceso que ha tenido que cumplirse dentro de la Supercom para la eliminación ya total de ese organismo. Yo siempre suelo decir, ¿no? Y lo que le ha dicho, perdón, interrupción, Susana, qué diferencia hubiese sido si hubiesen nombrado desde el principio. A lo mejor no se nos ocurría reformar al doctor Toro de superintendente, ¿no? Claro, es que sí, las lo que el doctor cuentan también. Sí, lo que el doctor dice, si bien estaba la ley de comunicación punitiva, pero también estaba de por medio una persona que la ejecutaba. Y cómo la ejecutaba, que en este caso fue Carlos Ochoa, que fue muy nefasto, y cuyo juicio político nosotros impulsamos a través de los asambleístas. Fuimos veedores, justamente yo traía el documento del pedido que se le hizo a María José Carrión, de ser veedores, fuimos aprobados y estuvimos en todo el proceso de fiscalización que se le hizo y el juicio político a Carlos Ochoa. Y también estuvimos en toda la lucha por la eliminación, también queríamos que se elimine la ley de comunicación, pero en vista de que era un mandato prácticamente del pueblo que votaron para que haya una ley de comunicación, entonces nos quedamos con el tema de las reformas. Por suerte coincidimos, yo diría casi en la totalidad, las reformas que nosotros requeríamos con las reformas que fueron planteadas desde el Ejecutivo. ¿Tú dirías que sí se recogió la mayor parte del Sí, sí, por lo menos de las nuestras, yo creo que sí se recogió una gran parte, quedaron cosas pequeñas, pero... El gran debate, digamos, con la FENAPE era el tema de la profesionalización. También, o sea, también y después nos pidieron los salarios. Sí, y cada vez nos ponían piedras en la discusión. No, y tuvimos una discusión, o sea, muy abierta y le declaramos persona no grata al asambleísta Corozo, que tuvo la osadía de decir que cualquiera puede ser periodista. Entonces fue ahí cuando yo creo que todos los periodistas del país reaccionaron, y cuando yo llegué a la asamblea fue un momento que nunca lo voy a olvidar. Cuando yo llegaba al pasillo, todos los compañeros camarógrafos, periodistas que estaban ahí, yo me asomé donde Corozo con una tripulación atrás mío. A ver, claro. Y él lo regresaba a ver, estaba agachado, pero vio que venía un tumulto atrás. Entonces se retrató y dijo de que él nunca ha estado en contra de eso. Entonces lo había dicho públicamente, teníamos los videos. Pero esa parte siempre hemos tenido la desventaja de que hay legislación internacional y convenios que nos dejan y dicen, oigan, si alguna profesión no debe requerir, es la que tenga opinión pública. ¿Cómo limitamos solo a eso? Sí, ¿no? Pero no, y esa ha sido una gran discusión. Sí, pero eso es un debate, pero porque lo que dicen afuera es de que la colegiatura no debe ser obligatoria, más no la exigencia de título, porque caso contrario, ¿para qué el avance de la academia? Claro. Porque el avance es lo que ahora dicen de las facultades de comunicación. Dicen, oiga, ustedes no quieren ingeniería y no hay universidad que no ofrezca ingeniería, minas y petróleo. Claro, yo decía, entonces eliminen las universidades. Claro. Es que es así. Varias apreciaciones. Sí, Edison, por favor. Susana, no me malinterprete y Francisco tampoco. Es una ciencia de la comunicación y hay que tratarla como tal, porque visto desde el punto de vista de que todo el mundo se comunica, todo el mundo tiene derecho a comunicarse. Claro. Pero ya el ejercicio en sí de la comunicación, para formar la opinión pública, necesita conocimiento, no se puede exponer. Usted la aplicación de los convenios en cada. Sí, es que a eso voy un poco y les hablo desde el lado de formación jurídica, donde quizás no estoy legitimado para dar esta opinión, o quizás sí.
El tema es que a veces malentendemos los estándares internacionales o los acoplamos a lo que se quiere decir, ¿no? Por eso existe todo un sistema para esto, ¿no? Entonces existe una comisión y existe una corte. Ahora que tan de moda estaba hace unos momentos esas opiniones consultivas respecto a lo que es el alcance de los convenios, por eso está eso, precisamente para hacernos entender y comprender. Y el estándar marcaba que efectivamente para poder comunicar en los temas no es necesario ni la colegiatura ni la titulación. Eso marca el tema, exactamente. Y en el esquema de eso se tiene que entender verdaderamente que no se busca la eliminación de los estudios de comunicación ni del periodismo como tal, sino que efectivamente no puede ser eso una barrera para el ejercicio de la comunicación. ¿Se entiende lo que se quiere decir? Es decir, que yo entiendo el periodismo como cualquier otra actividad. Yo me pretendería irme a operar donde un agrónomo, porque pues, necesito un médico. En esa misma línea, lo que dice el estándar es que no debe ser una barrera para la comunicación, que no tiene que ser en el espacio. Ahora, dentro del Ecuador hay matices respecto a todos estos temas. Verdaderamente uno tiene que entender varias cosas en la dinámica de esto, cómo está estructurada los medios de comunicación, dónde está la profesionalización de los medios pequeños, los medios comunitarios, por ejemplo. Entonces hay que entender varios temas. Exigíamos determinadas cosas. En el tema de los comunitarios, por ejemplo, yo te interrumpo, Francisco, cuando estuvimos en la mesa de derechos colectivos, yo les decía, porque habían 2 representantes de comunidades, de que decían que ellos no pueden tener título. Yo les decía que por qué están limitando a sus compañeros el acceso a la educación superior. Cuando ahora es muy fácil, ahora tienes el internet que puedes llegar a todo lado. Claro, pero el tema es que ese momento no podían tener. Pero sí pueden acceder a la educación. Sí, no, de acuerdo. Pueden acceder. Y ahí termino la reflexión. Y quizás ahí vaya una línea de un tema de análisis, de investigación interesantísimo que se puede presentar. Quizás las escuelas de comunicación y de periodismo tengan que reconfigurarse. Es decir, estamos tratando de plantear desde una ley de los años 70 un tema de agremiación y de defensa de clase que quizás toque reconfigurar. ¿En qué sentido? Necesitamos especializar a los periodistas, por ejemplo. En la superintendencia, en los análisis que hicimos en algún momento, hay veces en que notábamos lo que hablamos fuera del aire, los errores de buena fe que se cometen al tratar noticias especializadas. Un ejemplo clarísimo que sirve hasta para dar clases en estos temas. Donde la coma puede hablar de demanda penal. No existe la posibilidad alguna en ningún ordenamiento que hable de demanda penal. O empieza por denuncia o por investigación penal. El resto de materias sí son demandas. Cosas de ese tipo que a uno le hacen mejorar la calidad de información, es necesario empezar a plantearse del lenguaje y de las estructuras. Quizás estoy pensando en que efectivamente lo que nos necesitamos es formar en comunicación a profesionales, a los abogados, a los economistas, para que hablemos un poquito más y tratamos información de ese tipo, incluso en la opinión, para tener mejor formación y calidad en la comunicación. Y eso hace que planteemos los pensum y las escuelas de periodismo de una manera distinta también. Pero entonces ahí, Susi, ahí hay un reto también como periodistas. Tenemos que buscar especialidades y formarnos también en otras áreas. Si alguna cosa resulta que debemos ser casi todólogos, o sea, entender de mejor manera al resto de las profesiones, somos nosotros para poder comunicar. ¿Qué hacer ahí? Ir de una reforma también de las facultades. Tiene toda la razón el doctor, porque por ejemplo aquí en otras facultades no hay especializaciones directas, por ejemplo en el tema de periodismo deportivo, del tema legal, no sale la gente especializada, sino que el momento de que va a trabajar, ahí le se enfrenta. Te digo como en el caso personal, por ejemplo, como anécdota. Yo comencé a trabajar en petróleos. Entonces para escribir había el hueco de ratón y unas palabras que... Claro que yo no soy técnica, entonces, ¿qué te toca? Acudir o a investigar a los técnicos que te expliquen de qué se trata. Para entonces poder esa es la leer parte que falta. Y como gremios creo que le voy a tomar el reto al doctor Toro, porque creo que debemos solo hacer talleres de especialización en la parte judicial, ¿no? Por ejemplo, no sé si con alguna entidad jurídica que nos ayude a capacitar. Pero yo estuve en la Universidad Católica, hizo un curso para periodistas. Lo dio Juan Pablo Morales, que es un tipo que maneja varios temas. Pero digo, ahí está el Consejo de Regulación, Promoción y Desarrollo para hacer esto. Ese es el campo para hacerlo. Apoyándole, Ahí está el espacio necesario y era dentro de lo que se puede plantear para mejorar la calidad de la comunicación. Y eso es importante hacer notar frente al tema central de esto. Ya no se buscará entonces señalar
para sancionar o para hacer quedar mal a un medio o a un periodista, sino para hacerle ver que el mejoramiento de la calidad es necesario. O sea, y no posible, necesitaba una sanción, sino el reflexionar y conjuntamente. no me meto en su línea editorial, no me meto en su negocio, no me meto en nada. Pero estos términos Pero no es son necesario. ¿Por qué? Porque la sociedad mejora el entendimiento de la información. Porque si es que estamos tratando una noticia económica, sabemos cómo interpretarla de mejor forma cuando nos la transmiten mejor. A los que no somos economistas, por ejemplo. O el tema deportivo. Argentina se preocupó, y uno puede coincidir o no con los periodistas argentinos de deportes, pero son especialistas en las universidades. Y tienen además un nivel de deporte, o sea, ni siquiera es que son todólogos en los deportes. Uno sabe hablar y es distinto el periodista cuando le toca el pádel o le toca el baloncesto. Así es. Entonces no es el mismo que uno pudiera hablar de todo porque lo que además, no se sabe, sobre todo. Claro, es como cuando a mí, por ejemplo, siempre me gustó el tema político. Y he hecho el seguimiento y asesorado y he hecho casi todo vinculado a lo político, y eso te vinculaba también a lo que era la legislación, y entonces tenías que estar, y tienes que, después dice opinión pública, ¿cierto? Pero tienes que buscar una subespecialidad, diríamos así, ¿no? Las maestrías, Susana, tú has visto como FENAPE que están ofreciendo esto que se requeriría, o cómo transformar incluso el manejo de nuestra profesión para tener trabajo. Bueno, yo creo que la maestría no te garantiza el trabajo. No. Ni siquiera el título te garantiza el trabajo. No. Pero si es que te especializas en temas pero yo creo que muy con concretos, una especialización sí puedes. te podrías abrir mayor espacio o generar tu propio medio especializado, porque no los hay. Un medio especializado y directamente, muy puntual, por ejemplo, muy puntual. Por ejemplo, volviendo al tema deporte, que es lo que más se entiende generalmente, tienes un montón de disciplinas deportivas. Solamente aquí en Pichincha se manejan 43, y cada disciplina tiene un protocolo diferente de premiación, y tiene sus reglas, y tiene todo lo demás, nacional e internacional. O sea, hay un tema y un mundo. Entonces, que para tú trabajar en eso, tú tienes que meterte y conocer para poder ser bueno o excelente en lo que estás haciendo. Yo creo que, le repito, doctor, le voy a tomar como reto, porque tenemos que trabajar en especializaciones para los periodistas, porque no las hay. Darles herramientas a los compañeros para que cumplan de mejor manera su trabajo, para que hagan entender a la comunidad, o sea, el mensaje que están enviando sin confusión. Claro, cómo llegar el ejemplo que usted ponía, incluso que el feedback pueda servir para lo público, lo privado, que pueda funcionar. Porque luego en ese mismo tema, ya para cerrarlo nada más, a veces confundimos por precisamente la mala información de los temas y hacemos una opinión equivocada. Y ahí viene y genera un problema para los entendidos, porque entonces toca explicar por qué. Ya frente a la opinión, y una mala noticia puede generar una actitud de la ciudadanía. No se olviden del tema tecnológico en esto, ¿no? O sea, la convergencia tecnológica y todo lo que se viene respecto a la digitalización de los procesos de comunicación viene con fuerza también. Y creo que ahí tampoco lo estamos viendo demasiado, salvo casos de universidades muy concretas y muy particulares, no están viendo todavía. La Universidad Andina, por ejemplo, sin hacer propaganda demasiado, pero tiene programas ya de convergencia tecnológica, de comunicación en otros esquemas. En el área de comunicación han logrado tener una propuesta distinta. Sí, hay una cosa interesante. Entonces, una cosa que para pedirle después a Susana también que haga una evaluación. Usted encontró, cuando llegó a la superintendencia, le encargaron una papa caliente, porque era la cosa más dura que nos pasaba. Y todos estamos pendientes. Claro, y usted calmó las aguas y comenzó a ser superintendente sin necesidad de maltratarnos, incluso, como usted lo ha dicho, aplicando una ley que no era necesariamente para perseguir. ¿Cree usted que esta experiencia de haber creado esta superintendencia y desde ya su experiencia al ejercicio del cargo, valió la pena? ¿Se justificaba? A ver, lo que siempre defendí yo, incluso muchísimos años era partidario de la ley, si me acuerdo, eso sí. No, me sorprendió, Francisco. La verdad es que desde la academia, porque antes de entrar a la función pública, en la última época de mi vida profesional, estuve en la universidad dirigiendo una escuela de Derecho y dando clases de Derecho. Desde ese tiempo ya discutíamos varias cosas con los profesores que estábamos en ese proyecto académico, y ya éramos muy críticos de una ley de comunicación en un sentido muy práctico. Es decir, un asunto como la comunicación, la libertad de expresión, en principio no necesita regulación. En principio no necesita. ¿Se entiende? Yo me acuerdo cuando usted decía, sí necesita. Y claro, entonces después uno dice,
Claro, a partir de que la consulta popular inicial dice que el pueblo ecuatoriano dijo que necesitamos primero una ley de comunicación y después un consejo de regulación, nos volvimos entonces a un esquema constitucional de acatar esa cuestión. Pero eso nunca nos dijo qué tipo de ley ni qué tipo de consejo. No está ni. Y ahí vino el desvío hacia otros temas. Si usted me hubiera dicho tiene que hacerse la ley y es necesaria, listo, hagámosla una que simplifique los temas y que además promocione la comunicación y la libertad de expresión. Y teníamos 3 o 4 artículos y teníamos listo el tema. Pero claro, más allá de eso, y César Ricaurte te lo dijo muchas veces, se convirtió en una manta de retazos, ¿no? Sí. En una colcha retaseada, porque entraron muchas cosas adicionales que no tenían nada que ver. En el segundo debate, 41 artículos. Y luego el tema de la superintendencia, que fue casi la última parte del tema. El retazo, diríamos, fue muy simple, porque ahí sí hay una contradicción. Ahí hay una contradicción total, pero paladina con el tema de libertad de expresión. Porque además, digamos, volvamos a un escenario ficticio. Teníamos ya esa ley y tenemos una superintendencia. Lo macabro fue la ejecución del asunto, porque entonces nos volvimos controladores de contenidos, pero sesgados además, porque uno puede incluso tener una línea objetiva de sesgo y decir que lo que a mí no me gusta está, pero aquí fue dirigido, fue planteado para ciertos sectores. De estos sectores. Y a uno se lo sacó además de los análisis. Y es que eso lo vimos. A mí me llegaron informes cuando pedí información de los técnicos y me dijeron, aquí está lo que es, pero ¿qué pasó con estos? Porque yo veo lo mismo, ¿no? Esos me dijeron que nunca analice. Bueno, está bien. Y así se actuó. Y si uno replica la misma figura en territorio, era lo mismo con el intendente territorial, zonal del tema, pero el cacique cambiaba. O sea, la figura política cambiaba, pero funcionaba prácticamente lo mismo. Y las alertas que daba el sistema estaban estructuradas además para que una de las alertas, la principal, gobierno central, y la segunda era superintendencia y superintendente, es decir, todo lo que sonaba de superintendencia y superintendente era alerta para después de empezar a sancionar. Y por eso cuando el señor se sentía afectado, empezaba pues a establecer procesos. Así funcionó. Usted me dice, usted calmó las aguas. Yo creo que las aguas estaban mansas ya. Estaban ya calmadas porque fíjese que estadísticamente había hablado el 24 de mayo de que esa ley era sancionadora. Y luego las estadísticas marcaban que a partir de mayo del 2017 los procesos yo no llegué sino mucho después. Pero con el mismo superintendente incluso. Ya no tenían los mismos. Ya no habían inicios que no había las sabatinas. De oficio. Ya no había la sabatina. Ya no habían denuncias presentadas en masa y cuando uno examina las denuncias también encuentra sorpresas interesantes. Ya se habían calmado, es decir, estaba la figura ya decaída y eso hace marcar la idea de cómo se actuó. O sea, no hay que ser tampoco perseguidor de absolutamente nada y solamente ir a la estadística y analizar los datos. Claro, y en esos datos... Susana, esos datos, por ejemplo, lo va a publicar la UDLA en un grupo multidisciplinario. Lo ha publicado Fundamedios al seguir las de estas, pero ahora en un análisis de cada una de las resoluciones. Y fíjese, Francisco, perdón que interrumpa, pero eso es lo interesante del tema. Fundamedios hizo un análisis, sacó una publicación incluso, pero parcial, porque no tuvo toda la información. Lo primero que yo dispuse es, me transparentan absolutamente todo. Me digitalizan absolutamente todos los expedientes y me los ponen en la web. Ahora, salvo los temas que sean sensibles, necesitamos autorizar la información. Pero en virtud de eso han logrado, han bajado, se ha analizado toda, va a ser un documento. Qué bueno, porque eso era el reto que yo les lancé a más de una persona. Dije, ahí hay temas para investigar. Pero además ahí por ejemplo, encontramos grupos organizados para las demandas. Una pregunta, ¿cuáles son los sensibles? El tema, por ejemplo, de niños. El tema de que habían niños de por medio, habían temas, esos no estaba colgado directamente, sino que decía, por favor, autoríceme, y uno le entregaba en la digital resolución. Y todo, pero no estaba en la página abierta porque habían temas. Pero el caso debe estar mencionado. Claro, debía estar y eran muy poquitos además. No esté la resolución. Pero es un tema no de querer o no querer, sino que había legislación, por ejemplo, el Código de Niñez que protegía ciertas cosas para que esté públicamente. Entonces había que pedirlo, no sé, nunca recibí pedidos en realidad, pero no estaba prohibido, estaba solamente no publicable de inmediato, sino que directamente se los entregaba. Susana, para que no haya 580 casos manejados así y 2 públicos, o de los incluidos, digamos, en lo público y aquello que estaba en custodia del Estado, porque habían sido incautados y habían que venderse, nunca se vendieron. ¿Cómo logramos
tamizar para que no nos vuelva a pasar. Porque incluso con esta ley que está vigente, Susana, si viene un presidente en el Cordicom o otro que quiera sabatinas ordenar cosas, o algún juez se le puede ocurrir, podría causar problemas a la libertad. Eso se han medido, la federación ha hecho un seguimiento. Sí, o sea, sí hemos conversado del tema, no hemos hecho una medición exacta, ¿no? Pero sí hemos topado el tema porque realmente el hecho de que existe la ley mismo. Claro, ya nos toma tener unas precauciones, ¿no? Sí, nosotros tenemos nuestro código de ética, tenemos nuestra ley de ejercicio profesional, que no necesitábamos una tercera ley, no necesitábamos, y se nos impuso. Yo estuve en el supuesto primer debate, que nunca hubo debate, nunca fue aprobado, de la ley de comunicación. Estuve en el segundo, Francisco, que tampoco fue aprobado porque se salieron los asambleístas del mismo Alianza País. Y apareció luego que aprobado en primero y segundo debate todo lo que asomó ahí. Ya con la experiencia de haber visto que todo lo que pasa, haber vivido eso, entonces tampoco nos confiamos el hecho de que ahora estamos hay una actitud distinta del gobierno. Sí, que eso es loable. ¿No? O sea, yo reconozco desde que llegó el presidente Moreno, se acabaron las famosas sabatinas. O sea, ya no nos insultaban sábados y martes. Donde los periodistas porque sábados y martes a cualquiera salíamos, ¿no? Ahí teníamos 2 espacios fijos y desde ahí se ordenaba la persecución a determinada persona. Entonces eso, por ejemplo, ya comenzó de inicio del gobierno y se sintió paz. Se sintió una calma, todavía seguía Carlos Ochoa, pero ya no, pero de todas maneras limitado ya la acción. Pero bajó ya no había las multas, ya se frenó. O sea que para nosotros la eliminación de la superintendencia es un logro. Yo creo que era la herramienta de la oficina pública de persecución de medios y periodistas. O sea, fue la herramienta. Y además era inconstitucional desde su existencia a todo lo que hicieron. O sea, no permitían ni siquiera la legítima defensa. Porque no, pues ellos mismos iniciaban el proceso, ellos sustentaban, ellos juzgaban y había que ir a la superintendencia. Sí. Fíjense en varios temas que de la conversación me saltan. Yo sí instauré audiencias. Audiencias, sí. No es que paralicé mi trabajo creyendo todo lo que he dicho en lo que creo. Yo tenía una obligación de cumplir la ley y habían denuncias presentadas y las tramitamos. Pero el talante fue distinto y muchos de esos casos se llegaron a un arreglo entre las partes. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos de estos esquemas que nos metieron miedo desde la parte defensora de la ley del tema eran que los derechos estaban en peligro, que se iban a atentar desde los medios poderosos, medios y los periodistas que han sido tal y cual, se iban a atentar los derechos ciudadanos, que son los desprotegidos. Esa lectura puede sonar hasta defendible hasta cierto nivel. Pero díganme ustedes, ¿quién son los que se mencionan en los medios de comunicación? ¿Quién sale mencionado? Y no estoy diciendo que efectivamente alguien del común de las personas como nosotros puede salir ofendido o injuriado en un medio de comunicación. Pero las herramientas siempre estuvieron a disposición de los ciudadanos. Del Estado. Y jamás de las estadísticas, no me estoy inventando ni estoy con sesgo ideológico. De las estadísticas se marcan que la mayoría de las denuncias ciudadanas fueron desechadas. Y uno ve a qué medios, a medios oficiales. Y una cosa particular, cuando yo estuve gerenciando jurídicamente en medios públicos, en la gerencia jurídica de medios públicos, se activó una denuncia en contra de Ecuador TV, TC Televisión y Gama mágicamente. Se activó que había estado muerto. Vimos quién era un ciudadano de la oposición que había puesto una queja en contra de estos medios. Como ya cambió la dinámica de quien manejaba editorial, ahora se activaba, entonces había que sancionar a esos medios. O sea, era la cuestión de probar las fechas. Exacto, entonces uno ya puede decir, eso estuvo siempre mal hecho, siempre constituyó una negativa. Y ahora los mecanismos están a la libre disposición de los ciudadanos que se sienten ofendidos, ahora sí, para defender sus derechos frente a los medios de cualquier nivel. Edison, y el Cordicom no al asumir la parte de la superintendencia, usted nos puede contar si con personal y todo, cómo liquidó esa parte,
no le deja todavía esa cosa como para intentar en lo perseguir. absoluto, Claro. no, por una sencilla razón. Yo también le preguntaba el tema incluso de los equipos, Sí. si es que puede haber un rezago todavía, porque hay habían gente, equipos que hay no, gente también claro. al interior que... Ojo, pero no que satanicemos la que tecnología. también Claro. respondieron a Sí, eso. sí, sí. No satanicemos la tecnología y le digo Pero- con solo dos Pero temas. depende de cómo se utiliza la Claro. tecnología. A eso voy. Solamente Ya. utilizamos dos análisis de este asunto para ir al tema Cordicom. Verdaderamente había una inversión en tecnología para poder monitorear. Un monitoreo además limitado. No era, y yo le he dicho porque me enteré al principio cuando pedí los contratos, que lo que se pretendía primero en un proyecto grande para tener tecnología de monitoreo de medios era tener equipos casi que como una agencia de espionaje. Para Eso seguir. me decían, esto tiene ECU Ahí está. y esto tiene, no sé, la agencia de espionaje de tal país. Digo, no, sí, eso es lo que pidieron. Ventajosamente le bajaron el nivel de proyecto y se Ya. tuvo, porque esto es como la tecnología, es como módulos. Claro. Uno dice, dame 3 servidores y 2 pantallas, listo. Entonces, pero no, méteme un poquito más de esto, listo. Va armando. Y esto se cogió solamente para monitorear limitadamente los medios. Ah, y estaba tan sesgada la señalaron metodología. qué medios era. Exacto. Lo primero que hice entonces con ayuda de la Universidad Andina, ¿y por qué menciono tanto Sí. eso? Porque soy profesor de la Y, Andina y también. además hubo un informe sobre Exactamente, eso, ¿no? lo que hicimos fue, en la medida en que cumplamos la ley de monitorear medios, de acuerdo a lo que la ley me obliga, hagamos un estudio adicional, veamos cómo están los contenidos de televisión y radio a nivel nacional. Y sacamos un estudio, un informe, Un que era el informe inicio para trabajar tal más cual. cosas. Era un insumo importante. Entonces, es decir, la tecnología sí sirve para buenas cosas No, cuando eso se sí, sabe sí. para Claro, qué. pero Y luego Hoy lo que, estamos lo conscientes. que dice Susana también sí tiene. Porque Lógica, Susana por está supuesto, diciendo, pero ojo, oiga, ¿qué ahí viene nomás lo han segundo. comprado y qué tienen? De qué acuerdo. van a hacer Y con que eso? Ahí exacto. viene lo segundo, entonces. Si usted Si se ustedes va ven- de gobierno, viene otro gobierno, Y ¿qué va a va- pasar con eso que No, está pero ahí? es que ya tenemos- o si hay o no hay. Y ahí sí hay que hacer un tema casi que de conciencia histórica para no repetir Ya. errores. Y yo creo que la ciudadanía se dio cuenta como para permitir nuevamente estos tipos de abusos. Ojalá. Pero vamos al tema ya más concreto y más real. Ajá. La propia ley, aun cuando fue completa, aun cuando puede tener muchos peros para muchísima gente, aun cuando para algunos debió haberse eliminado, de acuerdo, todos esos temas, yo creo que la ley tiene un punto fundamental, que es desde sus enunciados iniciales, promoción del- decir directamente que esta ley se interpretará bajo los principios universales de la protección de libertad de expresión. Eso marca que cualquiera que intente Ya. tendrá un tope Sí. constitucional y un tope convencional neto, Ya. jurídicamente Sí, sí, eso es hablando. lo positivo Entonces- Y de luego la las ley, sí. atribuciones que tiene el Cordicom, en ninguna parte se establece que pueda nuevamente entrar en un esquema parecido Ya. o igual, menos Ahí al está. de la Supercom. ¿Y la estructura le parece a usted que esta es... Bueno, esta es la que salió, diríamos. ¿Qué? Sí, ¿Qué? yo hubiera hecho algunas otras Otras. cosas que en la Asamblea ya no se pudo pelear más. De hecho, parte del veto presidencial fue para arreglar rectificar algo eso. que iba a ser hasta peor, manejando un principio de participación amplio que Ya. no se iba a lograr nada y se logró rescatar algo. Yo hubiera hecho algo más quizás, pero ya estamos y creo que se puede trabajar temas. Y luego el monitoreo, Sí. Ujú. no todo el personal pasó a Cordicom, hay que aclarar eso, Ya. solamente las personas que sabían interpretar la tecnología de los contenidos, Que pero ya tenían no con una- el tema porque ya no hay sanciones, ya no hay conductas tipificadas, O sea, que sino van para con poder otra mentalidad, examinar, además. examinar contenidos, pero para proyectar algo más. Por ejemplo, Ah. análisis de contenidos para mejorar calidad. Nada más. Y eso Ya. creo que es necesario además, Sí. porque no Sí. estamos todavía para decir que nuestra televisión, nuestra radio, nuestro periodismo tiene un nivel que no necesita mejorarse. Al contrario, creo que hay que trabajar mucho todavía. O sea, como investigar. No, y todo es perfectible, ¿no? Por Claro. supuesto. Y es ¿Cómo- que esto es cómo- inacabado claro, además. ¿Cómo seguimos este ritmo? Digamos, ya hay una ley, está todavía el artículo 5 como que es servicio público. Que también pero de también el todas señor maneras, conoce que es un honor de buena fe también. Y que de todas maneras lo están dejando como servicio, no como derecho. No, pero ya ¿Cómo mandaron de la logramos? presidencia, si no me equivoco. Está para Ya se- segundo Está el debate. proyecto ya para el se segundo mandó para debate, el sí, segundo debate. pero tiene eso es lo que me problemas. Se va a preocupa. corregir eso. Sigue constando en ese proyecto, sigue constando como servicio. Sí, pero en ese artículo, porque al inicio de la ley Ujú. ya se respetan los tratados internacionales Claro. y todo, pero con muy mala fe, y lo digo con nombre y apellido, el asambleísta Corozo, y él se hizo ¿Dejó? responsable, Sí. dijo, no, yo puse, él dejó todavía como servicio público. Sí, y además se habían debatido, estuvimos en las reuniones. Claro, estuvo ya debatido, se Y supone se que acordó. Eso es más los triste, asambleístas porque ya cambiaron dentro de la misma Todo. comisión, teníamos Excepto la el señora reto. Holguín, me parece que era la que insistió, pero la mayoría... Yo seguí toda la Sí. discusión por obvias razones. Claro. Seguí todos los debates y tenía todavía conversaciones
con los que estaban discutiendo esto, y hasta el último momento, hasta el segundo debate, el texto estaba cambiado y reformado según el proyecto del presidente de la República. Sí. Y cuando ya publicaron, nos quedamos todos viéndonos la cara y dijimos, ¿y esto qué pasó? Tratamos de averiguar, nadie nos explicó. Se les pasó a los asambleístas Salvo que no Corozo. leyeron, incluso reconocieron Yo creo que hay algo no más, yo leyeron. creo que hay algo más No, después de Corozo eso. sí sabía. Yo creo que hay algo que algún rato tendremos que descubrirlo a ciencia cierta, pero no creo que haya sido un error. Porque No, todos los no informes, es un y les digo por qué razón. Ya. Ustedes lean el informe, en la explicación del Ajá. preámbulo consta quitar servicio público. Es decir, nunca fue un No, tema nunca fue un de tema, descuido. Sí. No. Fue un tema que a Fue de muy propósito lo mala fe. sacaron, no sé quién, pero lo sacaron cuando ya tenían que pasarlo a la comisión que El tramitaba asambleísta esto. Corozo No, él y su reconoció que secretario fue de él. que era de él. Sí, ¿Sí? él reconoció públicamente que fue él, sí. Pero ahí Ese- habrá ese, que ver, él pero bueno, reconoce. digamos, no hay Ya. un problema fundamental Ya, sobre todo pero por sigue una ahí. sola razón. Y eso puede Sí, pero suspender digamos, los para los abogados reglamentos y para los eso. abogados es mucho más fácil hacer Ya. este análisis. No todo lo textual tiene validez en un sistema constitucional. Explico ya. lo siguiente. Ujú. Si una norma transgrede principios constitucionales y convencionales de derechos humanos, Puede se ser tiene como no demandada. entendida. Y eso es lo que ha mantenido que esto no trascienda demasiado. Y acuérdense de la historia, Ya. porque primero salió la ley que determinaba servicio público y luego hay una enmienda constitucional que Claro, finalmente que se la quitó. eliminó Entonces nuevamente. es porque había ese problema de que en algún momento hiciéramos Había norma responsablemente constitucional. una lectura de ese Ya. artículo. Sí. Por eso había que elevarlo al texto constitucional y por eso hicieron la enmienda que felizmente se terminó. De hecho, si es que no se caía la enmienda, el segundo plan que tenía el presidente de la República era pedir una opinión consultiva. Que el texto estaba Ya. listo para ser presentado también en la Corte Interamericana, Ya. pero luego viene todo este esquema. Ojo, esto no es inacabado. En derechos, en principios, No hay. el debate nunca se acaba. Claro. Siempre debe ser hacia proteger mejor los temas. Pero creo que esto ayuda un montón. Ayuda, sí. Y luego habrá que tener en cuenta el segundo debate. Yo vi el texto Y- aprobado en el primero y es deficiente todavía. No Habría solo que que es trabajar deficiente, todavía hay en que el trabajar texto y hay original. que dejarle frente al texto original, porque le quiten que es un servicio. Y así está. Y está. Pero le cambiaron, le pusieron una redacción Sí. confusa y Es quitaron una unos temas. redacción. Y sobre Y es todo un en el solo esquema. artículo. Es un solo artículo. Es un Sí, solo sobre todo en artículo, el sí, esquema de la querían ponerle- definición. En la Sí. definición de medio de comunicación, que ese sí va a traer Exacto. problemas. Ese va a traer. Si se queda En como la está, definición, ese sí va a traer ese va a problemas. traer problemas. Sí. Susana, ¿cómo hacer para entonces que no solo trabajar por el artículo 5 porque se dé el segundo debate y porque salga bien? Porque esa es una piedra que nos han puesto. Es que ese Y luego artículo los reglamentos. y esas dos palabritas Ujú. tienen una implicación grandísima. Claro, Que pueden parece dañar que fuera la reforma. simple, pero no es así. No pueden dañar Sí, no la es así. reforma. Nos toca estar vigilantes Y también del trabajar reglamento. el reglamento, Toca estar ¿no? vigilantes de cómo se está armando el reglamento. Y deberíamos a la que ley. pedir que nos convoquen a trabajar o que por lo menos podamos opinar. ¿Es posible eso que hacer gestiones con el gobierno? La EDEB lo está haciendo y les hemos Sí, planteado pero el la necesidad. reglamento, ¿quién lo está haciendo el reglamento? tiene que hacerlo Bueno, desde la la responsabilidad presidencia, ¿no? es de la Secretaría Jurídica de la Desde la Presidencia, porque presidencia. es un decreto ejecutivo el que es el vehículo del reglamento. Claro. ¿No? Verdaderamente de lo que yo conozco, no está cerrada la posibilidad de estructurar el reglamento. Se ha demorado ciertamente el tiempo. Yo creo Quizá que es por necesario lo- también porque Ujú. varias coyunturas tienen que todavía en el Ujú. camino verse respecto precisamente a uno de los puntos que no necesariamente debió estar en la ley de comunicación, que es el tema de las frecuencias Es y otro los, punto y los tal vez, procesos. sí. Y están trabajando, entiendo, en ese punto. Obviamente, ahora que estoy en funciones distintas, sí puedo asegurar que sí hay responsabilidad de sacar un reglamento que guarde la coherencia de lo que se ha mantenido en el discurso de rescatar la libertad de expresión. Eso Ya. sí, les garantizo en esta ¿Usted mesa, cree que sí? porque efectivamente, obviamente, y no está cerradas las puertas para las opiniones de los que más interés siempre tuvieron en esto, como fue la discusión de la ley también. Entonces, no está acabado el proceso y creo que todavía hay que trabajar en unas líneas pequeñitas para presentar un proyecto adecuado de reglamento que ayude y facilite. sí. Nuevamente al mismo discurso inicial, lo mejor sería no tener regulación. Sí. Claro. Pero frente al tema hay que aclarar ciertas cosas y fundamentalmente el punto es Más bien frecuencias viabilizar. y el funcionamiento del Consejo. Ya, que ese es el punto, frecuencias y funcionamiento. que es y el los punto reglamentos. central. Porque además ahí tiene el Consejo tiene reglamento 17 para actuar. Sí, ¿Cómo pero se eso puede también hay que trabajar cambiar. eso? El propio Consejo debería tener una línea clara Ellos podrían trabajar. de una agenda de reforma de regulación importante. Ya. Pero se supone que ya no hay el consejo.
No está el consejo. Sí está el consejo. El Cordicom, no, sí. pero como Cordicom antiguo, sí, no, está. pero, ahora ese, es un nuevo, ahora es un nuevo pero las consejo. resoluciones están vigentes. De acuerdo, sí, pero ojo nuevamente, Están vigentes, desde lo jurídico claro. mucho va a ser inaplicable. Ah, ya. Porque ya ahora no hay la base las jurídica. regulaciones, exacto, es que ¿cómo trabajaba esto? Ya. La Supercom le pedía regulación aplicaba o la la regulación ley. para Y poder le hacía entrar en una eso. regulación Claro. a pedir. Exactamente, porque tenía ese amplio tema de Claro. regulación. Ahora, la regulación que todavía tiene Cordicom son en temas fundamentales de violencia, género y temas de no discriminación, ¿no es cierto? Eso es fundamentalmente. Pero ¿en qué línea? Y eso es un poco lo que habría que discutir en su momento, la eficacia de esas regulaciones. Yo creo, es mi opinión personal, que va en una línea de informar a aquellos actores y ejecutores jurídicos cómo se debe interpretarse el principio de libertad de expresión respecto a estos temas. No es más que eso. Es decir, no va en una regulación para que usted me quite el programa tal, ni porque no me gusta el tipo de letra que utiliza en su periódico, ni porque la foto tiene esto, no, sino determinada para entender cómo se aplican los estándares internacionales respecto a estos puntos y la libertad de expresión. La libertad de expresión, como todos los derechos, no es absoluto, ¿no? Tiene también sus limitaciones. Es que debe tener. Y fundamentalmente en la propia responsabilidad de Susana decía la responsabilidad. Cuando ya no tenemos una regulación tan fuerte, la propia responsabilidad hay más de los responsabilidad. ¿No es cierto? Yo he dicho, pero siempre actuamos así. A mí cuando me preguntaban, ¿y ahora que no hay ley, qué va a pasar? O sea, no, ¿qué va a pasar? Que debemos prepararnos más, ser más responsables. Pero yo les pregunto, ¿qué ha pasado? Sin porque sanciones. es una autorregulación que tienes que hacerte tú mismo en tu trabajo, porque ya no tenemos esa espada encima, pero eso te obliga a ser mejor. Pero, es una oportunidad de hacer el doctor mejor, Toro está diciendo, ¿y qué ha pasado sin estas sanciones? ¿Tú crees que de alguna manera hemos mejorado? Yo he visto por lo menos en los medios, haciendo un monitoreo de medios, de que no ha habido un cambio para atrás. O sea, no hay un retroceso. Un retroceso digamos, no hay. Sí, ahí queda todavía uno que otro medio que justamente conversábamos antes de entrar al programa, de que parece que no captaron la... O sea, lo que es la libertad, y que no es ser también, grotesco para hacer ejercicio de la libertad. Todavía falta trabajar en eso, pero creo que la mayoría lo asimiló positivamente el hecho del cambio de la Yo solo decir, Edison, para que nos comente esto, es que los medios siempre cumplimos un rol, la mayoría, la inmensa mayoría, siempre estuvimos buscando cómo mejorar la comunicación, que hay algunos que han sido usados para generar caos en algunos casos. Y eso no es que hemos estado defendiendo, ¿no? Pero cuando estaban al servicio del gobierno, esos medios no importaban. Sí, y eso es parte, no se malentienda lo que voy a decir, pero eso es parte de un juego también. Es decir, en la sociedad tenemos todas esas visiones. ¿Por qué es importante mantener la libertad de expresión como valor fundamental de vehículo de otros valores y de otros derechos? Porque precisamente eso permite los debates ciudadanos y sociales. Si es que tenemos mayores voces en ese debate, va a funcionar mejor ese planteamiento democrático. Doctor. Exacto. Sí. Ese es el punto. Y por eso es que no podemos ni atacar a unos, ni defender demasiado a otros, ni confrontarlos entre ellos, sino tener voces que puedan ser, y voces además legitimadas en la propia ciudadanía. El tema de la opinión. Exactamente, porque entonces uno puede decir que tal medio tiene una línea cuya línea editorial está atrás un poder. Es legítimo. Lo que está mal es que ese es el monopolio de la voz y que solamente eso tengamos, pero tenemos otro y ahora más todavía con tecnología, con redes sociales de por medio, ya las cosas y la dinámica va cambiando. Y en ese aspecto lo que yo preguntaba es, ¿qué ha pasado con los derechos ciudadanos cuando no hay un ente sancionador y sanciones? Nada. Tenemos todavía los mecanismos si es que alguien se siente ofendido para ir allá. A lo mejor a mí no me gusta la radio La Redonda, por ejemplo, y no me gusta tal programa de tales periodistas. Tengo el derecho a pagarlo. Pues. Claro, cambiarle, exactamente, sí. Pero no puedo yo definir desde el Estado, más aún como autoridad sancionadora, ¿quién puede que o no? Saquen eso programa para que todo... No, sería para ridículo. que todo más sea igualitario. No, exacto. Y no quiere decir... Y no tenga una opinión disonante. Correcto. No quiere decir, perdón, no quiere decir que yo entre a debatir por qué ese programa existe y por qué no gusta. ¿Dónde está el problema? Claro. Y debatirlo, no decirle que te calles, no, más bien debatir y decir... Quizás mañana mejoremos esto. Es que el fin de todo el manejo que hubo de los medios, que captaron todos los medios, fue únicamente imponernos una verdad oficial, una mentira oficial, Francisco. Era un estado de propaganda. Claros. Entonces, ¿quién se salía de esa verdad oficial? Estaba fuera. Pasaba la Supercom. Claro.
Pasaba una visita a la Supercopa. Claro, eso es lo que pasaba. Sí. Y previo a eso en la sabatina ya te anunciaban que ibas a ir a ser sancionado. Y ahí había como dos mecanismos, ¿no? El uno político puro, digamos, no me gusta ese medio porque hablaron mal de tal y no cubrieron lo que yo quise que cubran, etcétera, sanción. Y había otro que se creía una moralidad crítica absoluta de la sociedad, en que un programa determinado, una portada determinada de un periódico, un título determinado no me gusta, entonces hay que sancionar. Y además me pones tal cuestión en el mismo espacio. Entonces uno puede decir, eso no es tan civilizado. No, pues eso porque ya verdaderamente es un manejo, rompemos la línea de debate y de mejoramiento. Edison, ¿cómo quedó? ¿Se quedan oficinas en las regiones como estaban? Eran 7 intendencias, ¿no? Entiendo ¿Eso se porque eliminó? sí, entiendo. Ya yo había salido de la superintendencia, pero en el plan que teníamos habían 3 momentos para el cierre de oficinas. El primer momento era al 31 de mayo, que se cerraban las de la costa, que era, era Esmeraldas, Portoviejo y Guayaquil. Esas se cerraron al 31 de mayo, ¿Se cerraban entregando completamente las oficinas a los o dejaban dueños, al Cordicom para que haga algo? No, porque Cordicom no tiene territorio. Entonces se cerraron eso y los bienes pasaron a inmobiliar. Hubo un plan de trabajo con inmobiliar y se entregó. Las de la sierra, que eran Riobamba, Cuenca y Loja, al 30 de junio. Del mismo procedimiento, entregar activos, traspasar partidas de las que estaban aprobadas y cerrar contratos, vinculaciones y demás al 30 de junio. Entonces, de junio está cerrado también. Y quedaba entonces solamente la matriz. ¿Por qué un tiempo más hasta el 31 de julio, que eran pocos días más? Es porque había que cerrar temas financieros y contables en el Ministerio de Finanzas, cerrar procesos de servicios públicos básicos, es decir, ustedes saben que las facturas vienen siempre meses vencidos y demás, y el tema final de entregar el edificio y los últimos equipos a quien se haga cargo, que era Inmobiliaria y el Consejo. ¿El Consejo se pasará a la Entiendo que sí, está funcionando. Entiendo que sí, que ya hay varias oficinas ocupadas, pero esto tiene una sencilla razón, y creo que hasta simbólica, una tercera incluso. La primera es el tema de que ese edificio es funcional frente a lo que ahora tiene el Consejo. Si quiere hacer un trabajo responsable, y que sé que lo está haciendo Galo Ceballos, y tenía necesita una infraestructura. Y la segunda es eso, cambiar los equipos tecnológicos que están instalados, cableado de por medio y demás, costaba $500,000 para pasarlo a otro edificio que tenía que además tener cableado para poder asumir eso. Lo lógico era que se quede. Ahí, se hizo el contacto con el dueño, eso sí lo hicimos antes de salir, para que él prevea una negociación. Sí, eso es de un particular. Para que implementen bajo los procesos legales una nueva negociación para que sea el Consejo, con presupuesto ya del Consejo, que renueve o inicie un nuevo contrato de arrendamiento. Y eso se ha hecho. Y la tercera es simbólica. Es decir, sí hay que ver a ese edificio como en ruinas en la Supercom y el nacimiento de un consejo que potencie el derecho a la comunicación. Entonces, sí se pensó en eso. Obviamente eso fue un tema nuestro, pero no puedo yo ver como, si es que lo ve así, el consejo tampoco en este momento, pero esa era un poco la idea. Esa era un poco la idea. Susana, en ese edificio ya ha habido reuniones de medios, han habido reuniones, capacitaciones. Por el tema de la seguridad de los periodistas hemos estado 2 veces ya, ¿no? Sí, y el tema de seguridad digital también. Esta semana hubo una nuevamente. ¿Están participando los funcionarios públicos o también vamos otros? Sabes que es abierto, han invitado a los gremios, nosotros hemos replicado, nos han invitado, nos han dado cupos para que vayan compañeros, entonces ahí nos encontramos con colegas de medios privados y de medios públicos. De medios públicos. Sí, me parece que se ha habido un poco de un manejo abierto para las capacitaciones, porque antes primero que no nos invitaban los gremios. Sí. Para nada. No. Entonces ahora sí. Nos enterábamos que sabían de nosotros cuando nos insultaban el sábado. Sí. O cuando decían, mira aquí tu foto. Sí, bueno. Sí, entonces, sí ha habido un cambio. Yo tengo una foto que me regalaron porque no seguía en realidad, veía unos resúmenes. Pero unos amigos míos habían tomado una fotografía con la babosada de la semana, donde estábamos con Diego Gendo, yo y creo que Mauricio Pozo, estaban los 3 con la babosada de la semana, y entonces me regalaron y enmarcada. Pero eso es histórico, y todo. Sí. Eso pasa para decir. Claro. Pero yo te decía de que ahora, por ejemplo, con Galo Ceballos hemos tenido mucho acercamiento, le estamos apoyando con el tema de seguridad a los periodistas, con la experiencia que tienen algunos países que pertenecen a la FIP, nos han dado instrumentos legales, documentos, para poder acá armar lo que se tiene que hacer acá. Entonces sí ha habido una participación
o sea, mutua, ¿no? Mutua de la que antes no la teníamos, No, o sea, es no la imposible. teníamos. Eso sí Edison, la evaluación de lo que ha resultado la reforma, más allá del artículo 5 que ya vemos, en el caso nuestro se quedó el tema de cómo entender lo intercultural en un país mestizo. También está pendiente. Se quedó ahí una parte, ya no es lo mismo, pero se quedó. Y la otra que queda todavía hay gente es que los dueños de los medios no pueden tener ninguna otra actividad. Y entonces... Sí, bueno, yo les decía, ninguna ley, porque es un producto humano, va a ser perfecta. De contento de todo Basta mundo, que ¿no? exista la ley ya. Siempre habrá alguien que pueda decir, esto pudo haber sido acá, esto no me gustó acá, y otro dirá, te faltó un montón, no sé. Yo creo que ya solamente el tema de discutir una ley tan significativa en ese régimen de gobierno en un tiempo determinado de la historia de este país, ya es positivo. O sea, el presidente de la República creo que hizo muchísimo anunciando que iba a reformar la ley y además logrando la reforma, que eso es importante reconocerle cuál era su visión. Exactamente, eso ya es un logro y hay que agradecerle al presidente el talante de tomar este problema tan serio, porque no es fácil entrar en eso frente a todos los protagonistas de esto. Quedarán muchas cosas y usted, Francisco, señala algunos, pero ojo con esto, no es un problema de la ley. No es un problema que tenga o no la solución en un texto legal. El tema de interculturalidad no hay que afrontarlo por una obligación legal. Hay que afrontarlo desde una discusión distinta, donde también el Consejo es importante, donde tenemos que hacer estrategias distintas para poder invocar esas voces que están todavía invisibilizadas y mudas frente a lo que tienen que decir en comunicación. ¿Cómo consiguieron que vote gente como Lourdes Tibán a favor de la ley esta de comunicación y después se transformaron también y ayudaron a pelear? Pero eran voces, ¿por qué? Por el 33% y por lo intercultural. Pero usted ve los dos temas que usted señala, yo lo voy a señalar con los productores audiovisuales, otra cosa pero no se logró pues lo que se quería. Porque simplemente no vimos la realidad de que imponer algo no es posible cuando los contenidos no están listos. Entonces uno tiene que empezar a pensar en producción de contenidos adecuados para poder tener una línea de espacio en un medio. ¿Cómo le obligo a algo que no tengo? ¿Cómo le obligo a tener una producción audiovisual intercultural cuando nadie se piensa dónde está el problema desde el nacimiento de esto? Entonces, y ahí viene una antes de ir. Oigan, se hizo tan buena la conversación que se nos fue el tiempo. Me va a faltar tiempo. Sí, yo diría, Susana, hay que prepararnos para poder elaborar contenidos que podamos vender a los medios y tener también un ejercicio de la profesión más libre, menos de 8 horas, que puedan ser 12 o 14, pero nuestras. Sí, yo más que de hacer contenidos, yo creo que, y estamos preparando a nuestros colegas para que tengan sus propios medios. Ahora está muy difícil el tema de la parte laboral, porque además ahora con las nuevas tecnologías, el periodista ya se convierte, tenemos que transformarnos el periodista en otros, tiene que hacer, ya hace prensa, radio, televisión, redes. Entonces lo que antes ocupabas, al fotógrafo también, había 5 personas, ahora es una sola. Entonces ya se van eliminando los compañeros de los medios. Entonces ahora lo que estamos formando es para que tengan sus propios medios. Ahora la parte digital te permite tener tu propio canal de televisión, tu propia radio, o hacer productos que puedes insertar también en medios digitales. Y que entonces, más bien por ahí la tendencia. Hay que buscar. Y la FIB nos está auspiciando para el mes de noviembre un evento muy grande acá en el país, en donde se va a tratar de la economía digital. Y justamente la parte de digitalización para los periodistas. Sí, y el tema fundamental en esa estrategia de reestructuración son los medios lo que usted públicos. Nos ha planteado es la reestructuración. Son los medios públicos. Tienen que, y ahí no hay que trabajar ahí un nicho importantísimo que el gobierno lo está examinando también, lo está analizando de lo que conozco, porque los medios públicos, realmente entendiéndose como medios públicos en ese sentido, deberían ser los que son los promotores de esta producción, de estos debates de transmedia, de esta convergencia digital y demás, porque eso va a ser el motor que arranque frente a otros impulsos que son privados, de menor impacto y demás, frente a los grandes que también tendrán que reestructurarse en su visión. Es decir, la televisión digital terrestre, por ejemplo, les hace pensar mucho a mucha gente. Y eso hacia eso vamos. Y hacia eso está conducido todo el aspecto. Ese planteamiento del 5G sorprendió. ¿Estaremos preparados? Pero yo le pregunto, Francisco, y a usted, Susana, ¿les invitó a soñar o no? La idea es que soñemos. La verdad es que a mí me asustó. Porque la tecnología funciona y está ahí, no es ciencia ficción.
El tema es que hay que hacer tareas, y tareas bien hechas en el plazos necesarios y demás para que tengamos esa realidad. O sea, posible es, ¿estamos preparados? Estamos haciendo todo lo posible para estar que no nos agarre y nos revuelque como una ola grande. No, porque no nos llegará si es que no estamos listos. La idea es hacer lo que estemos listos. No es un tema que se va a imponer, sino que estemos listos para no quedarnos afuera de esto. Y que no nos vaya a resultar como los teléfonos en la CNT, ¿no? Que han comprado justo cuando cambiaban las... Eso no es posible que vuelva a pasar. Sí, no puede ser. No. Susi, un mensaje. Yo les había invitado para... ciertamente me siento yo mismo contento con que se cumpla la aplicación de una nueva visión de la comunicación. Sí. Y el cierre de la superintendencia es un logro que nos ha costado 4 años de discusión y después 5 de vigencia de la ley, que no ha sido fácil, ¿no? Y no fue fácil para el ejercicio de la profesión, sobre todo si éramos capaces de pensar, Susana. ¿Cuál sería el mensaje en virtud de eso? No, el mensaje sería de que hemos pasado un proceso histórico, todos los comunicadores y los medios, que nos dejó una gran lección para estar vigilantes para un futuro. Fue duro todo lo que vivimos porque nos sorprendieron, nos cogieron prácticamente... en curva, como suele decir. No, desunidos, nos cogieron desarmados, un momento difícil. Pero además hubo colegas que militaron en esa línea. Sí, o sea, dividieron los gremios, pasó muchas cosas. Entonces eso nos quedó una experiencia muy profunda, Francisco, muy profunda. Yo creo que ahora incluso las gentes que participaron de eso reconocen haberlo hecho y están también asustados. Están asustados porque ahora también ya se están quedando sin piso. Claro, sin piso, entonces ya no tienen la cobertura que tenían, entonces ellos también ya como que meditaron. Yo creo que... eso no puede ser de momento. Sí, este programa, general. Francisco, y te agradezco haberme invitado y compartir aquí con el doctor Toro, que lo aprecio mucho, hicimos una amistad después de nuestra lucha de la FENAPE, yo lo valoro mucho porque es una persona que ha aportado muchísimo para el tema de la ley de comunicación. Yo, por eso me permití invitarle, porque además decía, era el otro rostro de esta ley. Sí. Y cuánto una persona puede... Yo le he agradecido públicamente en varias ocasiones. Este programa para mí es histórico, porque es el día que estamos hablando del cierre de una etapa negra, de unos días negros para los periodistas y para los medios. O sea, hoy cerramos eso y lo cerramos con una sonrisa en los labios porque lo logramos, Francisco. Lo logramos. Edison, una cosa que me parece... no solo por el ejercicio de su profesión, sino por la parte humana con la que recibió el cargo y nos trató al resto de la gente, se agradece, siendo que es un deber del funcionario público. Exacto. No siempre no todo el mundo entiende así. Un último mensaje al cerrar una institución como esta. Primero mensaje de agradecimiento, Francisco y Susana, y varias personas a las que agradeceré la oportunidad de la amistad, que eso ya para mí es valioso en sí mismo, ¿no? Porque yo mañana estaré en otro lado, quizás volveré al anonimato al que siempre aprecio, pero me llevaré esas amistades grandes de personas a las que siempre admiré. Además, yo veía los programas, veía temas de gente importante y decía, esta gente es respetable, y luego me precio de ser amigo de ellos. Y el mensaje final de esto es, en el que además creo que somos parte histórica de este tema también, pasaremos a hacer análisis histórico en algún momento de nuestras vidas. El mensaje final es, creámonos un poco de conciencia cada uno de nosotros, una conciencia de centro de memoria histórica. No volvamos a repetir esto. No nos volvamos, tengamos clarísima esa memoria histórica para no repetir temas, y luego entendamos que es una nueva oportunidad para ejercer la libertad con responsabilidad. Y ahí creo que empezaremos a hacer cambios. Y efectivamente, yo agradezco la gentileza de sus palabras, porque yo creo que son ustedes demasiado generosos, pero creo que hay cosas que también hacer valer, que uno, si tiene la oportunidad de servir, de tener un cargo público donde se pueden decidir cosas, hay que hacerlo bien y con responsabilidad. Y eso es lo que he tratado de hacer. Y nosotros les agradecemos a los dos por habernos acompañado a analizar el tema. Esto no se termina, hay que seguir, como ha dicho Susana, vigilantes. Y éxitos, está el reglamento en camino. Sí, está en reglamento. Ya me preocupaste. Y Edison, éxitos en lo que le convoquen. Si actúa como ha actuado, estamos seguros que el aporte al país, Francisco, va a ser importante. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Y han estado con nosotros Edison Toro, Susana Piedra.
La libertad de expresión cierra hoy, este fin de semana podemos festejar, cierra hoy una etapa, como ha dicho Susana, una etapa negra, pero que también es un reto, y como lo ha dicho Edison Toro, es un reto de la libertad con responsabilidad. Nos estamos encontrando el día lunes. Muchas gracias.